Buenas tardes, estudiantes de la asignatura Procesos Anatomofisiológico, y el tema que vamos a ver hoy es el aparato reproductor femenino o sistema reproductor femenino, y cabe mencionar que los órganos reproductores femeninos y masculinos, de una manera conjunta, son los responsables de producir la descendencia y por ende perpetuar la especie. Además, los órganos reproductores femeninos contribuyen a mantener el crecimiento y desarrollo del embrión y del feto. De esta manera, la reproducción sexual es el proceso mediante el cual los individuos producen descendencia a través de las células germinales o gametos, que en el hombre son los espermatozoides y en la mujer ovocitos secundarios u óvulos. Ese fenómeno se conoce como fecundación. La célula resultante es un cigoto, el cual contiene un juego de cromosomas de cada progenitor. Entonces, este sistema está constituido por un conjunto de órganos internos y externos, y los órganos internos son dos glándulas sexuales, los ovarios o gónadas, las vías genitales, que son las trompas de falopio, el útero y la vagina. Luego los órganos externos o vulva, que está constituido por un conjunto de estructuras conocido como el monte de Venus, que es la región que se observa aquí, o monte del pubis también se le dice, los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal externo y el clítoris. Los órganos internos, comenzando por los ovarios, de manera general se puede decir que los ovarios son gónadas pares que están localizadas en la cavidad pélvica, a cada lado del útero, por debajo y por detrás de las trompas de falopio. Tienen la forma y el tamaño de una almendra, pesan aproximadamente 3 gramos y miden 3 centímetros. Son glándulas muy pequeñas y acá se las observa ubicadas en su posición. Histológicamente, el ovario está constituido por un epitelio germinal que consiste en una capa de epitelio simple plano que recubre toda la superficie del ovario. También una túnica albuginea, que es una capa blanquecina de tejido conectivo denso e irregular, ubicado por debajo del epitelio germinal. Luego una corteza ovárica, la región por debajo de la túnica albuginea, está compuesta por los folículos ováricos rodeados por tejido conectivo, el cual contiene fibras colágenas y células estromales. También una médula ovárica ubicada por debajo de la corteza, conformada por tejido conectivo laxo, y en su interior discurren vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. Acá podemos observar entonces la región medular del ovario conteniendo esos vasos mencionados y la región cortical. En esta región cortical se pueden visualizar unas esferas, unas estructuras esféricas que en su interior contienen los ovocitos en los distintos estadios de desarrollo y maduración. Acá vemos nuevamente el ovario seccionado y cíclicamente la hormona liberadora de gonadotrofina, secretada por el hipotálamo, va a estimular la liberación de hormonas, folículo estimulante y hormona luteinizante, por parte de la adenohipófisis, y esas hormonas van a incidir sobre el ovario. Por un lado, la hormona folículo estimulante lo que va a hacer es, va a estimular varios folículos primordiales que van a pasar a desarrollarse y formarse folículos primarios y posteriormente folículos secundarios. Y en última instancia, ese folículo va a madurar y se va a denominar folículo de Degraaff. Y acá en esta imagen podemos observar un folículo primordial, en su interior contiene el óvulo, en un estadio primordial también, luego un folículo primario,
y en su interior un ovocito primario. Y este folículo, a medida que va creciendo y madurando, va cambiando las estructuras en su interior, se van formando diferentes capas de células, perdón, y esas células son células de la granulosa, las cuales van a secretar una sustancia para nutrir el ovocito y también van a producir estrógenos y progesterona. Luego ese ovocito, ese folículo va a pasar a ser un folículo secundario, conteniendo en su interior el ovocito secundario, como dijimos. Acá se observa ya una región bien delimitada que se denomina antro y está ocupada por abundante cantidad de líquido. Cuando se produce la rotura de un folículo de Degrassi, que es un folículo maduro, ese ovocito secundario u óvulo es expulsado del interior del folículo y es captado por la trompa de Falopio para seguir su recorrido dentro de la trompa. Ese proceso se conoce como ovulación, ¿sí? Cuando un folículo de Degrassi se rompe y expulsa de su interior el ovocito, es el proceso conocido como ovulación. Por otra parte, los restos foliculares dentro del ovario, esos restos foliculares que quedaron luego de la ovulación, sumado a la hemorragia que se genera, va a formar primeramente un coágulo de sangre y bajo la influencia de la hormona luteinizante va a comenzar a formarse un cuerpo lúteo inicial que posteriormente va a pasar a ser un cuerpo lúteo maduro, culminando en un cuerpo albicans, como su nombre lo dice, es de color blanco, para finalizar en un tejido cicatrizal y luego desaparecer. ¿Cuáles son los medios de fijación de los ovarios? Esas estructuras no están sueltas dentro de la cavidad pélvica, sino más bien eh, contienen algunas estructuras que las fijan a determinados órganos. Por ejemplo, acá vemos el ligamento del ovario que une o ancla ese ovario a la pared del útero y de esta manera lo mantiene en su posición. Además, se une a la superficie posterior del ligamento ancho mediante el mesovario, que es esta región donde se adosa el ovario, y de esta manera permanece en su posición. ¿Cuáles son las funciones del ovario? Este ovario, por un lado, va a formar los óvulos o gametos y por otro lado va a elaborar las hormonas femeninas. La formación de los gametos en los ovarios se denomina ovogénesis y comienza mucho tiempo antes del nacimiento, durante el desarrollo fetal. Entonces, las células germinativas primordiales migran desde el saco vitelino hacia los ovarios y allí se van a diferenciar en ovogonios o células madres diploides, las cuales se dividen a través de mitosis o mediante un proceso denominado mitosis en millones de células germinativas. La mayoría de esas células se van a degenerar a través de un proceso conocido como atresia. Eso es un proceso normal, digamos, que esas células se mueren, es como una muerte programada de las células, ¿sí? Una cierta cantidad de células germinativas se mueren y la otra parte van a seguir desarrollándose hasta formar células como el ovocito primario. Esos ovocitos primarios entran en una profase de la meiosis 1 y no se completan hasta el estadio de la pubertad en la mujer. Entonces, al nacimiento, cuando nace una niña, en el momento del nacimiento se encuentra en cada ovario alrededor de 200.000 a 2 millones de ovocitos primarios, los cuales van a estar presentes al alcanzar la pubertad, 40.000 de ellos, y durante toda la vida fértil de la mujer, 400 ovocitos van a tener la posibilidad de madurar y de ser ovulados. Y por otra parte, entonces, habíamos dicho que estos ovarios elaboran hormonas sexuales
Una de esas hormonas son los estrógenos. Esos estrógenos se categorizan en diferentes subtipos, en 6 precisamente, pero 3 de ellos son los más abundantes o que se encuentran en mayor proporción en el plasma, como ser el estradiol, la estrona y el estriol. Esos estrógenos cumplen también diferentes funciones en el cuerpo de la mujer. Son los que promueven el desarrollo y el mantenimiento de todas las estructuras reproductivas femeninas. También son los que tienen a su cargo, son los que le atribuyen a la mujer los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios, como ser el crecimiento y la distribución del tejido adiposo en las mamas, la distribución del tejido adiposo en el abdomen, en las caderas, es la responsable de ese ensanchamiento de las caderas en la mujer, que comienza a formarse en la etapa de la adolescencia, en la pubertad precisamente, y también estas hormonas, el estrógeno es encargado eh, de que hace y da ese patrón de crecimiento del cabello de la mujer y la distribución del vello púbico y corporal. Y por otra parte, estos ovarios también elaboran la progesterona, que conjuntamente con los estrógenos, esta progesterona participa en la preparación y en el mantenimiento del endometrio. Todos los meses, el endometrio, que ahora posteriormente vamos a ver, es la capa interna del útero, se prepara para una posible fecundación y por ende para anidar ese producto de la concepción. Acá nuevamente vemos una imagen de un ovario seccionado y todas las estructuras que les había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, periódicamente, más o menos cada 28 días, los folículos maduros se abren al exterior, liberando un óvulo, proceso conocido como ovulación, y los restos del folículo forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Entonces, siguiendo con las estructuras de este sistema reproductor, vamos a ver las trompas uterinas, también denominadas trompas de falopio. Las mismas tienen una forma de embudo, están constituidas por 3 capas, la serosa, la muscular y la mucosa. Estas estructuras miden aproximadamente 10 centímetros de longitud y se unen al útero en su ángulo superior externo. Acá se observa, esta es la trompa de falopio que se une al útero en su ángulo superior externo, una a cada lado. Esta trompa de falopio tiene, en ella se distinguen 3 partes. Una, la más próxima al útero, es el istmo, es una porción de la trompa que es bastante angosta. Luego se encuentra la ampolla, que es la porción intermedia, y en esta región de la trompa de falopio es donde se produce el encuentro del ovocito secundario con el espermatozoide y es aquí justamente donde se produce la fecundación. Y la porción terminal, la porción distal de la trompa de falopio, se denomina infundíbulo. Tiene unas terminaciones en forma de fleco o digitiforme que se llaman fimbrias. La fimbria posterior está adherida al ovario, formando también una especie de sujeción. Acá se observa muy bien, entonces, el ovario unido al útero por este ligamento ovárico, y también unido a la trompa de falopio por esa fimbria posterior. Cuando se produce la ovulación, este ovocito es liberado del interior del folículo de Dirac y expulsado hacia la trompa de falopio. La trompa de falopio va a succionar ese ovocito secundario y le va a llevar a su interior, va a seguir su recorrido. Si se produce la fecundación en esta parte de la trompa de falopio, que es la ampolla, se va a formar el huevo cigoto, que es el resultado de la fusión del espermatozoide con el óvulo, la fusión de los núcleos, y ahí se va a completar ese proceso de meiosis 1 que había quedado estancado, por así decirlo,
y posteriormente esas células van a seguir dividiéndose día a día y va a ir recorriendo la trompa de falopio de una manera paulatina hasta llegar al útero. En el transcurso de 6 a 7 días, ese producto de la concepción va a llegar acá, a la cavidad uterina, en donde se va a implantar o anidar en el endometrio. También estas estructuras, como son las trompas de falopio, están fijas dentro de la cavidad pélvica, y esos medios de fijación son, por un lado, el mesosalping y por el otro lado, el ligamento suspensorio de la trompa de falopio, que le mantiene en su posición. ¿Cuál es la función de esas estructuras? Entonces, la trompa de falopio tiene a su cargo captar y conducir el óvulo desde la superficie de los ovarios hacia el útero, y es el lugar donde se produce la fecundación. Ahora vemos el útero, que es un órgano único, tiene la forma de un saco invertido o de una pera invertida, mide aproximadamente 7 centímetros de longitud, esta es la longitud del útero, 5 centímetros de ancho, y está situado en el centro de la pelvis. No está situado de una manera recta o vertical, como se observa aquí, sino está situado de una manera de anteroflexión o de anteflexión, mejor dicho. En las imágenes siguientes se van a poder observar. Este útero también tiene diferentes partes: el fondo uterino, el cuerpo uterino, que es la región superior abultada, y el cuello o cervix. Acá vemos el fondo del útero, el cuerpo del útero, y esta porción, esta región, es el cervix o cuello uterino, el cual tiene un orificio cervical interno que comunica el cuello uterino con el útero, con la cavidad uterina propiamente dicha, y luego un orificio cervical externo que comunica ese canal cervical con la vagina. Este espacio que se observa delimitado aquí es la cavidad uterina propiamente dicha. Acá vemos el útero ubicado en la cavidad pélvica de la mujer, y esta es la región anterior de la mujer, ¿sí? La parte abdominopélvica, y acá se encuentra el útero en esa posición. El fondo del útero está como inclinado hacia arriba y hacia adelante o en posición anterior, y luego el cuerpo discurre hacia abajo y hacia atrás, en donde el cuello uterino se va a unir con la vagina. Este útero está formado por 3 paredes. Consta desde la más externa a la más interna, el perimetrio, que es una membrana serosa, que se ve acá en color azul; un miometrio, que está constituido por fibras musculares, es la capa más gruesa del útero y es la que constituye al útero propiamente dicho. Abundantes fibras musculares lisas, por supuesto, que están dispuestas de maneras entrelazadas, y lo que le da al útero bastante resistencia y a la vez distensibilidad, porque durante la gestación ese útero tiene que distenderse muchísimo para alojar al feto en su interior. También la membrana más interna, que es el endometrio, está constituido por una mucosa epitelial, es esta región coloreada más clarita, en amarillo, y ese endometrio consta de 2 capas a su vez. Una capa o membrana basal, que es la más profunda, y una capa funcional, que es la un poco más externa a la basal, y esa capa funcional es la que se prepara mes a mes para albergar al producto de la concepción, si es que se produce una fecundación. Y en caso de que no se produzca la fecundación, esa capa se desprende bajo la influencia de diferentes hormonas, lógicamente, y va a ser evacuada o eliminada a través del canal cervical y la vagina, lo que se conoce como menstruación. Acá también se observa ese cuello uterino, el cual está en su interior, consta de abundantes glándulas, y esas glándulas son encargadas de producir mucho moco.
Este moco cervical va cambiando de color y consistencia dependiendo del ciclo de la mujer, no reproductor de la mujer. En la etapa ovulatoria, ese moco va a tener una consistencia viscosa, bastante filante, un color transparente, y eso facilita o contribuye al paso del espermatozoide desde la vagina hacia la cavidad uterina para que pueda seguir ascendiendo hasta la trompa de falopio. Este moco también tiene unos componentes que va a contribuir a la maduración del espermatozoide ahí cuando llega al cuello uterino, al cuello uterino, ¿sí? Entonces esos espermatozoides van a ser sometidos a un proceso de maduración final, por así decirlo, que es un fenómeno que se conoce como capacitación. Eso le adjudica al espermatozoide bastante vigor a la cola y por ende le facilita mucho el movimiento muy rápido en forma de látigo y le permite ascender de una manera más veloz hacia la cavidad uterina. Y en otras etapas del ciclo de la mujer, del ciclo reproductor, ese moco va a ir cambiando de color y consistencia, va a pasar a ser más blanquecino y una consistencia más densa, y va a formar como una especie de barrera física o tapón, impidiendo, digamos, de esta manera el paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Este útero está inervado e irrigado. Las arterias uterinas son las que se generan a partir de las arterias ilíacas internas. Se van a formar las arterias uterinas, posteriormente las arterias arcuatas, radiales, rectas y espiraladas. Van a irrigar abundantemente este órgano, ya que esta capa funcional, como dijimos antes, mes a mes se desprende y tiene que ser renovada, ¿sí?, por la capa basal, que va a constituir nuevamente una capa funcional. Eso pasa de manera cíclica y si en caso de que ocurra la fecundación, este endometrio va a tener que estar muy bien preparado para nutrir al embrión en sus primeros días, en sus primeras semanas, hasta que se forme la placenta, y luego la placenta va a asumir ese rol de nutrir al embrión y posteriormente al feto. ¿Cuáles son las funciones del útero entonces? La membrana mucosa se prepara cíclicamente para la implantación del óvulo fecundado. La musculatura del útero se adapta al desarrollo del embrión. Esa musculatura lisa tiene una capacidad de distenderse a medida que vaya creciendo el embrión, después del feto. Esa musculatura tiene que distenderse para alojar al feto. Y esa musculatura también, bajo la influencia de la hormona oxitocina, cuando comienza el trabajo de parto, la influencia de la hormona oxitocina va a hacer que esas fibras musculares empiecen a contraerse con la finalidad de expulsar al feto al exterior, ¿no? Entonces son contracciones que comienzan de una manera muy espaciada y leves y van incrementándose de una manera rítmica y constante y van intensificándose hasta que se expulsa el feto del interior del útero. También este útero contribuye a la expulsión del feto entonces. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Este útero está fijo dentro de la cavidad pélvica a través de los ligamentos anchos, que son repliegues de peritoneo parietal, los ligamentos útero-sacro, ligamentos posterior, anterior y también los ligamentos redondos. Si bien este órgano tiene una libertad de movimiento dentro de la cavidad pélvica, está sujeto a estas estructuras para poder mantener su posición normal. Nuevamente acá vemos la imagen del útero. Este es un útero desocupado. La cavidad uterina propiamente dicho es muy pequeña y las paredes se observan muy gruesas. Y en esta imagen, en donde el útero está ocupado por un feto ya cercano al nacimiento, se puede observar las paredes del útero bastante más finas porque
se distendieron bastante para albergar este individuo, y la cavidad uterina muy grande, ya que en su interior hay un contenido, ¿no? Un individuo, ese nuevo ser humano que pronto va a nacer. La vagina. Entonces, la vagina es un órgano tubular extensible situado entre el recto y la uretra, mide aproximadamente 8 centímetros, se extiende hacia arriba y hacia atrás, está constituida por músculo liso y está revestida por una mucosa de un aspecto muy rugoso, posee numerosas glándulas exócrinas en su interior, pequeñas eh, glándulas exócrinas y pequeñas, perdón, que tienen la función de lubricar la vagina. Y luego el himen, que es una membrana delgada y muy elástica, que cierra parcialmente el orificio externo de la vagina. Esa membrana está presente en la etapa de la vida de la mujer cuando no, antes de mantener, digamos, su primera relación sexual. Y una vez que constituye o que empieza la vida activa sexualmente, ese himen es como que se rompe esa membrana y queda recubriendo únicamente el reborde de la vagina. El pH de esta vagina es un pH muy ácido, y eso tiene que ver con, por un lado, actúa como una especie de bactericida, es decir, va a inhibir o va a contrarrestar la presencia de los microorganismos que quieran ascender hacia la cavidad uterina, y por otro lado, ese pH ácido también genera un ambiente muy hostil para los espermatozoides. Esta vagina actúa como un receptáculo para el pene durante el coito o las relaciones sexuales y constituye la porción inferior del canal del parto. ¿Sí? Está por este conducto tiene que pasar el feto en el momento del nacimiento. Acá observamos la imagen del útero, y también que se une acá a la vagina, y también la vagina, el orificio vaginal externo, y se observan esa especie de rugosidades en la pared interna de la vagina. Lo que vemos aquí es una mujer en posición de litotomía o ginecológica, y el examinador haciendo un tacto vaginal donde sus dedos, el dedo del examinador, llega hasta el cuello uterino, que es lo que se observa aquí, y mediante el tacto puede detectar el grado de dilatación de ese cuello durante el trabajo de parto. Acá se observa una imagen el útero conteniendo un feto y en un proceso de dilatación, un proceso de trabajo de parto, ¿no? Aquí se observa el cuello empezando a dilatarse, aquí ya más dilatado, y en esta imagen ya la expulsión del feto empieza a exteriorizarse, la cabeza del feto, aquí un poco más, ya van pasando los hombros, y aquí ya los brazos, y en esta última instancia, una vez que el feto fue expulsado, minutos después se va a producir el alumbramiento, que no es otra cosa que la expulsión de la placenta. Pasando ahora a los genitales externos, vamos a ver que el monte de Venus o monte del pubis está constituido por una almohadilla adiposa recubierta de piel y vello que recubre la sínfisis del pubis. Está provista de glándulas sebáceas y sudoríparas y cumple una función protectora, ya que evita lesiones en los delicados tejidos del clítoris y del vestíbulo. También los genitales externos están constituidos por los labios mayores, el número de 2, recubierto por piel pigmentada y vellos en su superficie externa, y constituido por grasa y tejido conjuntivo. Poseen glándulas sudoríparas y sebáceas en la superficie interna de esos labios. Los labios menores, también en número de 2, es decir, son pares, se localizan mediales a los labios mayores, y la zona situada entre los labios menores se denomina vestíbulo.
El clítoris es un órgano eréctil altamente erógeno. La parte visible se denomina glande del clítoris y está revestida por un capuchón que se denomina prepucio. Esta estructura consta de una piel muy sensible, como ya se mencionó. El vestíbulo vulvar es un área delimitada por los labios menores, se había dicho anteriormente, y es un área en forma de almendra perforada por 6 orificios: el meato de la uretra o meato urinario, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino. Esas glándulas de Bartolino se alojan una a cada lado del orificio vaginal, y las glándulas parauretrales, que son las que se ubican alrededor de la uretra. Esas glándulas tienen la función de producir moco, una secreción que va a lubricar a la vagina durante el acto sexual. Acá se observa una imagen de esos genitales externos o vulva con todas las estructuras descritas: el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal y acá el clítoris. El diafragma pélvico y periné. Se trata de, el diafragma pélvico es el piso muscular de la pelvis, es lo que contiene, digamos, a todos los órganos en el interior de la pelvis, y el periné es el conjunto de partes blandas que cierran por abajo a la cavidad pelviana. El periné presenta una forma romboidal y está comprendida en un marco óseo fibroso. Adelante está delimitada por la sínfisis del pubis, por detrás por el vértice del coxis y a ambos lados por las tuberosidades isquiáticas. Está atravesado atrás por el recto y adelante por la uretra y los órganos genitales. En una línea imaginaria acá horizontal se quedan delimitados 2 triángulos. Uno, el triángulo urogenital, ya que contienen los órganos genitales y también órganos del sistema excretor, como la uretra, y un triángulo posterior, que es el triángulo anal. También es válido mencionar que estas estructuras están muy bien contenidas por diferentes tipos de músculos, ¿no? Como el bulbo espinoso, el isquio cavernoso, el transversal superficial, el elevador del ano. Acá se observa el esfínter anal externo y el músculo constrictor de la vulva. Son diferentes músculos que van dando soporte a estas estructuras internas. Resumiendo todo lo dicho, acá visualizamos una imagen de todos los órganos del sistema reproductor femenino, y también repasando las funciones de los mismos. Los ovarios son los encargados de producir los ovocitos secundarios y las hormonas femeninas. Las trompas uterinas, en ellas se produce la fecundación y son las responsables de transportar ese nuevo producto de la concepción hacia el útero. El útero es el sitio de implantación del producto de la concepción. Es el sitio en donde se va a desarrollar ese embrión y feto hasta el momento del parto, y también esas paredes uterinas, lógicamente, que van a tener un rol muy importante en el trabajo de parto y parto. La vagina aloja el pene durante el coito y constituye el canal de parto y de los productos de la menstruación. Y por último, las glándulas mamarias, que son glándulas que forman parte tanto del sistema tegumentario como del sistema reproductor femenino. Y son glándulas que tienen como función sintetizar, secretar y eyectar la leche para el recién nacido. De esta manera vamos finalizando esta clase, y yo les quiero recordar que esta clase es un material complementario a los materiales o a la bibliografía que tienen a disposición en el aula virtual, y la cual deben leer de una manera crítica y comprensible
para poder profundizar este tema. Muchas gracias.